China's agenda here is not limited to. La agenda de China no se limita a Ucrania, pero Ucrania es un componente importante de un plan chino más amplio para ayudar a establecer un nuevo orden mundial. En la medida en que China pueda contribuir a este orden mundial, se beneficia enormemente al contribuir a un acuerdo de paz en Ucrania. Ningún otro país se beneficia tanto de la paz en Ucrania, excepto, por supuesto, los ucranianos, como lo hace China, en mi opinión. Las personas que menos desean la paz son Gran Bretaña, la OTAN y los Estados Unidos. No ven nada bueno en la paz para Ucrania porque socava su agenda de un aumento militar a largo plazo de Occidente durante una década o más y socavaría la justificación para ello. Or more, and would undermine the rationale for that. Right, and I think that's a good segue into talking Correcto. about these negotiations. Y creo que eso es una buena transición para hablar sobre las negociaciones de paz. La gran diferencia entre la carnicería que estamos viendo en Ucrania y la carnicería que estamos viendo en Gaza es que la de Ucrania es una guerra clásica del siglo XIX sobre objetivos políticos, incluso en el siglo XXI. Ha sido así desde el principio. La guerra clausewitziana es la extensión de la política por otros medios. Esto significa que el acuerdo será político, de una forma u otra. It will be a political one, like one way or another. Entonces, si la estrategia de Rusia ahora es ejercer tanta presión como sea posible para ganar una zona de amortiguamiento que pueda usarse como una ficha de negociación, se presume que habrá negociaciones. Vemos esto desde ambos lados. Vladimir Putin ha dicho repetidamente, necesitamos negociar. Occidente también dice que necesitamos un proceso de paz, y están organizando una cumbre de paz en Suiza, que creo que es más un espectáculo. Hablé con Balázs Orbán, el asesor político de Hungría, el otro día, y dijo que Hungría apoya a EAN que hace cualquier proceso que puede llevar a negociaciones de paz ser uno. Este vio pues, franceses como Francia. Good that nations like Hungary, and they won't be alone. I don't know if China. Hungría no estará sola. No sé si China va a ir o no. Lo último que he escuchado es poco probable que estén allí. Pero hay muchos escépticos del enfoque ucraniano que argumenta que todo el mundo debería unirse en torno al plan de paz de Zelensky. Este plan exige la retirada de las fuerzas rusas y la rendición de Rusia a Ucrania, y eso es lo único que vale la pena negociar. Creo que la presencia de naciones como Hungría aportará un poco de realismo a las negociaciones, que de otro modo no llegarán a ningún acuerdo. Así que la situación para Ucrania no es muy feliz al entrar en estas negociaciones en Ginebra. Si no hacen concesiones que creen términos más realistas, como lo entienden naciones como Hungría, entonces no habrá cumbre de paz. Then there will be no peace summit. They will have a large number of countries not. Tendrán un gran número de países que no firmarán la declaración final. Esto será visto como una derrota para Ucrania y un fracaso para la diplomacia ucraniana. Un escenario más esperanzador es que, dada la composición de las naciones, que tiende a favorecer en gran medida el plan de paz ucraniano, las naciones disidentes puedan añadir ciertos puntos realistas al borrador final. Esto podría servir como una apertura para Rusia. Ese sería el resultado más beneficioso, creo. Beneficial outcome, I think, of this. And if everyone more or less is on board with this, Si todos están más o menos de acuerdo con esto, incluidos algunos de los escépticos, entonces Zelensky aún puede irse a casa y decir, nuestra diplomacia fue victoriosa porque miren cuántas personas apoyaron el proyecto en general. El siguiente paso sería iniciar algún tipo de negociaciones con Rusia. Es este periodo intermedio entre lo que Ucrania quiere y lo que Rusia está dispuesta a discutir, donde no tenemos mucha conectividad. No tenemos una idea clara de quién podría actuar como intermediario, aunque para ser justos, muchas personas han hablado sobre China. to be fair, many people have talked about China. And but China is as much in Russia. Pero China está tanto del lado de Rusia en esto, como francamente,
Estados Unidos está del lado de Ucrania. La agenda de China aquí no se limita a Ucrania, pero Ucrania es un componente importante de una agenda china más amplia de ayudar a establecer el marco de un nuevo orden mundial. En la medida en que China pueda contribuir a este orden mundial, y yo diría que a través de contribuir a un acuerdo de paz en Ucrania, se beneficia enormemente. Ningún otro país se beneficia en Ucrania, excepto Brace, los ucranianos, como lo hace China, mi opinión. Except, of course, the Ukrainians, than China does, in my opinion. And the people who suffer, who want peace least. Las personas que menos desean la paz son, por supuesto, Gran Bretaña, la OTAN y los Estados Unidos. No ven nada bueno en la paz para Ucrania, ya que socava su agenda de un aumento militar a largo plazo en Occidente durante una década o más. Esto también socavaría la justificación para ese aumento, especialmente si, de esta cumbre de paz, surgiera alguna visión de una nueva arquitectura de seguridad o conferencia de paz que incluya a Rusia. Creo que Estados Unidos querría echar un jarro de agua fría sobre esa idea tanto como pudiera, aunque puede que no sea capaz de hacerlo. As much as it possibly could. Yeah, It may I mean, not be able to do so. I mean, yeah, if China and Quiero decir, si China, con Rusia y el acuerdo de Ucrania, lograra llevar a cabo algo como una conferencia para la seguridad y la cooperación organizada en Beijing, eso sería significativo. Hemos visto a China volverse más asertiva en la pacificación. Por ejemplo, reunió a Irán y Arabia Saudita. Están tratando de unir a los oponentes estratégicos en lugar de dividir y gobernar. Rusia ha dicho que el plan de 12 puntos de China era aceptable y Ucrania no se opuso, que tiene una relación. Ukraine actually said they didn't oppose it either because they have Right. a good relationship. So there is an avenue and an opening. The question Entonces hay una avenida y una apertura. La pregunta que tengo es si el señor Putin y muchas élites rusas piensan en términos de procesos a largo plazo. ¿Tienen actualmente en mente un proceso que conduzca a su resultado deseado? ¿O esto aún no está claro? Debe haber una justificación política detrás del impulso militar para alcanzar un acuerdo negociado. ¿Cuál dirías que es esa justificación? ¿Es para negociar y forzar a los estadounidenses a aceptar un final negociado? an a negotiated end. Well, I've argued since the very beginning of the war, the first. Bueno, he argumentado desde el principio de la guerra que realmente no hay ningún incentivo para negociar la paz hasta que las partes involucradas en el conflicto tengan claro que el resultado es inevitable. Cualesquiera que sean los recursos comprometidos o que probablemente se comprometan, un lado claramente va a triunfar al final. Esta realización, creo, se ha sentado en Rusia. Ha sido aceptada por componentes significativos de la élite ucraniana, diría yo. Aunque he entendido muchos especialistas mitrates race en works produced por senis al gobierno ni sounder meter rate rose, asignas a Estados Unidos. Hired, as well as in the United States. But the problem that exists for the West. Pero el problema para Occidente es que hay elecciones. Como político, no puedes retractarte de palabras y compromisos recientes. Si lo haces, se mencionará y te retratarán como alguien que mintió o que está haciendo que el país parezca poco confiable. La retórica de la administración de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y los líderes de la OTAN ha llegado tan lejos y es tan abierta que es muy difícil para ellos encontrar una solución diplomática viable. Han excluido la diplomacia de su sentido estratégico y formas. Diplomacy from their strategic objectives. The strategic objective is the defeat and punishment of Russia. El objetivo estratégico es la derrota y el castigo de Rusia. He notado que los portavoces de la UE han recurrido a mentiras descaradas. Recientemente, un portavoz de la UE se respondió a la pregunta de un periodista sobre Josep Borrell, el jefe de la UE, quien había dicho que el objetivo de la política de la UN era la derrota estratégica de Rusia. El portavoz de la UE corrigió al periodista, diciendo que eso no era lo que Borrell había dicho. Según el portavoz, la UE está en una misión de paz y está apoyando a Ucrania en sus esfuerzos defensivos para mantener la soberanía y extender la paz. In order to maintain sovereignty and extend peace. Well, it takes no effort at all to go back
Bueno, no se necesita ningún esfuerzo para volver y encontrar las declaraciones reales de Josep Borrell que prometían la derrota de Rusia. Así que no sé muy bien qué está pasando, pero una de las formas en que los gobiernos se escabullen de una posición que parece no dejarles opciones es simplemente negar que alguna vez dijeron eso. Y esa será su nueva posición. Nunca dije eso. Nunca quise decir eso. Y mi nueva posición es esta. Por supuesto, esto no contribuye a su credibilidad, pero al menos les da alguna manera de decir algo diferente. Creo que veremos cada vez más declaraciones que contradicen directamente las anteriores. Contradicting what previous statements were made. I have come to that conclusion too. So He llegado a esa conclusión también. Cuando dices que los problemas de credibilidad en los sistemas democráticos son un problema, entonces sí, hasta cierto punto. Hemos visto una y otra vez que el arte de la política en Occidente se trata de controlar la narrativa de las 6 semanas actuales. Cualquier cosa más antigua que eso, a la gente no le importa o no lo recuerda. Durante la pandemia de COVID-19, vimos reversiones descaradas de declaraciones anteriores. Los políticos afirmaban no, esa siempre fue nuestra posición. Nuestra posición siempre fue que X es el caso, aunque inicialmente hicieron Y. Luego insistían, no, y fue el caso todo el tiempo, y no les perjudicó. time and again, and it didn't hurt them. It didn't hurt them. Interestingly Quite enough, right. Curiosamente, es diferente para otros sistemas como China, donde simplemente dicen, de acuerdo, cambiamos la política, punto. Hicieron cambios radicales durante la fase de COVID-19, y así fue como sucedió. Entonces, creo que si se tomara una decisión política en Occidente para adoptar una estrategia diferente, la venderían como si siempre hubiera sido su estrategia. La pregunta es, ¿cómo llegar allí? En este momento, todavía está la cuestión de las botas de la OTAN en el terreno en Ucrania, lo cual sería una escalada masiva. Parece que va en contra de eso. Pero durante las últimas 4 semanas, más o menos, esto se ha contemplado seriamente. Entonces la pregunta es, si escalar más hacia un conflicto directo con Rusia o aceptar lo inevitable. or actually accept the inevitable. Reyánida. I continue to think that a massive visible Que una escalada visible masiva de tropas de la OTAN en capacidades de combate en primera línea es poco probable. there's little doubt Ya no hay muchas dudas de que los asesores y el personal de la OTAN están integrados en todo el ejército ucraniano, ofreciendo orientación, entrenamiento, apoyo en la selección de objetivos y compartiendo inteligencia. En ese sentido, es un esfuerzo de guerra dirigido conjuntamente. Sin embargo, los números deben mantenerse bastante pequeños porque, en la mente de muchos, hablaré solo por los estadounidenses, la idea de botas en el suelo en grandes números sugiere un nivel de compromiso drásticamente diferente. suggests a totally different level of commitment. And I cannot imagine that Y no puedo imaginar que ni siquiera la administración de Biden o cualquier administración europea sería tan tonta, especialmente en el periodo previo a las elecciones americanas y otras europeas, como para arriesgarse a enviar tropas que podrían ser fácilmente atacadas, resultando en cientos de muertes. En otras palabras, tenemos tropas ucranianas muriendo en grandes cantidades. Estos números no se publicitan ampliamente, pero se discuten en canales de Telegram y por varias fuentes, especialmente el ejército ruso, y rara vez hay alguna negación de la magnitud de estos números en fuentes ucranianas. Podemos asumir que es un número muy grande de tropas muriendo. Ahora imagina una unidad francesa, una unidad alemana o una unidad británica siendo aniquilada por un misil ruso de la noche a la mañana. unit that gets wiped out by a Russian missile overnight. I don't think that can be hidden for very long. No creo que eso pueda ocultarse por mucho tiempo. No lo publicitarán, pero una vez que suceda, el costo real de la guerra se hará evidente para los votantes. Estos votantes tendrán que decidir en cuestión de semanas si continúan con esta política o no. Sea lo que sea que pienses, la gente en los Estados Unidos probablemente no va a votar en las elecciones presidenciales basándose en el tema de Ucrania. Es un tema distante. La idea general es que lanzaremos dinero al problema y desaparecerá.
No es como la participación de Estados Unidos en Gaza, que involucra muchas fuerzas políticas domésticas luchando por el control de esa narrativa. No hay debate sobre el control de la narrativa en Ucrania. Todo está a favor de Ucrania. Over the control of the narrative in Ukraine. It's all in favor of Ukraine. And the only reason that there was a holdup in La única razón por la que hubo un retraso en la ayuda fue porque el candidato presidencial Trump dijo que no apoyaba tal ayuda. Quería ver el fin de la guerra lo más rápido posible. Su primera tarea, y esto es una cita según recuerdo, fue detener la pérdida de vidas, lo cual me pareció una cosa notablemente humanitaria y coherente de su parte. Simplemente no puedo creer que los funcionarios de la administración Biden se arriesgarían a enviar tropas de la OTAN o de Estados Unidos a una zona de conflicto donde podrían ser aniquiladas en cualquier momento. Hacerlo no sería visto como una provocación por parte de Rusia. Simplemente no podría venderse de esa manera, porque la escalada claramente vendría del lado de la OTAN y Estados Unidos, en este caso. from the NATO and the US side in this case, in terms of sending troops. Yeah, that's why I'm worried that they might get the idea to just. Sí, por eso me preocupa que puedan tener la idea de enviar solo un par de tropas polacas u otras fuerzas de la OTAN de menor rango. Pero no vayamos por ahí. Supongamos que esto se detiene porque me gustaría pasar los últimos minutos enfocándome en un artículo que salió el 16 de abril en Foreign Affairs. Me sorprendió a mí y a muchos otros. El artículo se llama Las conversaciones que podrían haber terminado la guerra en Ucrania, por Sergei Radchenko y Samuel Charap. Discuten un borrador del acuerdo de paz de Estambul en el que estaban trabajando. La razón por la que creo que esto es importante es que Foreign Affairs tiende a ser extremadamente belicista y me disgustan mucho. Extremely hawkish. I dislike them very, very much. So reading something like that in Foreign Affairs. Leer algo así en Foreign Affairs es sorprendente. La conclusión es que llegaron muy lejos y los rusos en realidad concedieron mucho más a Ucrania de lo esperado. Esto también está confirmado por fuentes ucranianas, así que no es completamente nuevo. Sin embargo, ahora ha sido publicado. Todavía me pregunto por qué Vladimir Putin no ha publicado estos borradores, a pesar de que afirma tenerlos. Esto me sugiere que todavía cree que la base creada en ese entonces podría usarse en el futuro, incluso en diferentes formas y con las realidades actuales del campo de batalla. Los rusos siguen enfatizando esto, pero todavía hay un plan que se puede revisar para lograr un acuerdo político. ¿Cuál fue tu lectura de este proceso de Estambul? This Istanbul Yeah. process. Well, I've been collecting a lot of information. I believe. Bueno, he estado recopilando mucha información. Creo que fue el Financial Times o el Wall Street Journal, tal vez el Wall Street Journal, el que publicó lo que afirmaba eran los acuerdos. Die Welt también publicó una versión que decía eran los acuerdos. Las versiones que se han publicado tienen menos de 20 páginas, lo cual no es suficiente para el tipo de detalles que se discutieron o de los que se ha hablado que están en el acuerdo. Entonces, lo que estamos discutiendo en todos estos casos de aquí están los acuerdos de Minsk, es en realidad el marco. all these instances of here are the Minsk Accords is actually the framework. And the framework is a simple one. Y el marco es simple e interesante. Ucrania se convertiría en un país permanentemente neutral a cambio de garantías occidentales para su seguridad, que Rusia también reconocería como válidas o posiblemente se uniría de alguna manera. La relación exacta entre los acuerdos de seguridad mutua no está clara. Estos arreglos de seguridad mutua podrían estar bien vinculados en nombre de la soberanía ucraniana en el contexto de una conferencia de seguridad paneuropea. En tal conferencia, todas las partes se reunirían, y al igual que en el proceso original de la CSC en Helsinki, acordarían respetar los asuntos internos y las fronteras territoriales de cada uno. And territorial boundaries. No changes to the existing territorial boundaries. No hay cambios en las fronteras territoriales existentes. Recuerdo haber crecido en Alemania. Todos los atlas incluían Prusia Oriental. Eso desapareció después de la guerra, pero hasta entonces era la ley. Así que todos los libros de texto y atlas alemanes tenían que reflejar eso. Esa sería una buena manera de resolver el problema.
En ese contexto, se podría considerar ofrecer incentivos para estabilizar la relación entre Ucrania, Rusia y Europa. Esto podría calibrarse referendos en 20-25 años en las regiones ahora bajo control ruso para decidir si les gustaría ir siendo parte de Rusia, ser parte de Ucrania o ser independientes. Russia, be part of Ukraine, be independent. I don't know what the options are, but that. No sé cuáles son las opciones, pero he sugerido antes con mi colega Gil Doctorow que proyectar este tipo de referendos a la próxima generación permitiría que haya suficiente tiempo para que comience la sanación y la reconstrucción. También tenemos que abordar el tema de las sanciones, que se ha convertido en un gran dolor de cabeza internacional. Todo el mundo está sancionando a todo el mundo. Es como un tiroteo en el viejo oeste, donde todos empiezan a disparar sin saber a quién están disparando, por qué o cuáles serán las bajas. Don't even know who they're shooting or why or what the casualties will be. This is the way sanctions has come to be viewed by many in the world. Las sanciones han llegado a ser vistas negativamente por muchos en todo el mundo. El país que más sufre por esto es Europa, debido a su dependencia de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos también sufren indirectamente. Impone estas sanciones y exige la adhesión a sanciones de terceros a través de sus aliados occidentales, colocando la carga sobre los europeos. Pero los Estados Unidos no escapan del costo. Luego tienen que apoyar las economías europeas hasta cierto modo, o es por probar que continúe siendo un forward how es ideas for. Or they're not likely to continue to be as supportive of these sanctions. Anyway, it's a complete headache. No one honestly. Es un dolor de cabeza completo. Nadie entiende honestamente las ramificaciones. Nadie entiende cómo funcionan las sanciones o cómo operan los regímenes de sanciones. Es una industria enorme que se alimenta a sí misma y se multiplica. Deberíamos volver a los principios de la Organización Mundial del Comercio y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben explícitamente las sanciones como arma de influencia política. En algún momento, realmente necesitamos abordar esto porque se está convirtiendo en un problema imposible que está dañando todos los aspectos de internacional, política, cultural, social y educativa. All of international life, political, cultural, social, educational. Yeah, it's Sí. Sabes, la cuestión de las sanciones me recuerda mucho a la película Jurassic Park, donde el científico en un momento dice, la vida siempre encuentra un camino. Lo mismo ocurre con el comercio. El comercio siempre encuentra un camino. Solo necesitamos tener en cuenta que Gaza es el territorio más bombardeado en la Tierra desde hace décadas. Es el lugar más sancionado, el lugar más controlado, y las armas aún encuentran su camino allí. Hamas todavía puede conseguir municiones, así que la pregunta es si lo llamas comercio o contrabando. Pero esa es la única pregunta. Sucederá de todos modos, y vemos eso con Rusia en este momento. will Yeah. happen anyhow, and we see that with Russia right now. Exactly. And Russia and Iran for 20 years and Korea. Exactamente. Rusia, Irán y Corea del Norte han enfrentado sanciones durante 20 años. No hay manera de imponer con éxito un régimen de sanciones. El problema es similar a alejarse de los compromisos verbales. Los políticos occidentales, y no solo los políticos occidentales, a menudo hacen declaraciones políticas como si fueran dictados morales, como si fueran proclamaciones del mismo Dios. Como resultado, no tienen a dónde recurrir para admitir el fracaso. No me crees de no hard is no. Intentamos esto, fracasamos. Se sienten obligadas a servir de fracasó porque no puede cambiar su dogma. We have to continue to fail because we can't, change our dogma on this. We have to somehow escape this. Tenemos que escapar de este círculo vicioso donde se crean malas políticas por personas comprometidas con una moralización extrema y por lo tanto no pueden reconocer que podrían haber cometido un error. Un ejemplo clásico es cualquier declaración hecha en los últimos años, meses o semanas por el senador Lindsey Graham. Ahora ha llegado al punto de abogar por el uso de armas nucleares contra Irán porque supuestamente apoya a Hamas. Ni siquiera el gobierno israelí llega tan lejos. Nadie llega tan lejos. Sin embargo, él sigue siendo un senador significativo en términos de influencia hoy en día.
Estas son las personas que vemos en la televisión todos los días. Nublan nuestras mentes con tonterías, impidiéndonos ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia. Seeing the reality as it is and acting upon it. But very dangerous, very dangerous. Muy peligroso. Tonterías muy peligrosas porque si se creen las tonterías pueden convertirse en política. Pero creo que tenemos que dejarlo así. Nikolai Petro, muchas gracias por tu tiempo. Todos, revisen el libro de Nikolai, La tragedia de Ucrania. La gente puede seguirte en Twitter y otros canales. People follow you on Twitter and other channels. Not Twitter, but No Twitter, sí tengo un sitio web. Todo lo que publico, incluyendo comentarios, está en mi sitio web, que es npetro.net. petro.net. And Petro. Paronet es todos. Nikolai, muchas gracias. Buenas noches. Good night.